Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro, llegando al programa número 17 en esta 11ª temporada de la televisión regional de Magallanes. 11º programa que ya estamos con ustedes siempre los días jueves en directo. A esta hora ustedes descansando en vuestro hogar se pueden encontrar con nosotros para dialogar y conversar transversalmente con los protagonistas de la información en nuestra región. Hoy vamos a partir el primer bloque con Alejandro Tovar, jefe de seguridad ciudadana del municipio de Punta Arenas. Bienvenido, Alejandro. Hola, Juan Ignacio, muy buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Alejandro, hay inquietud en la comunidad por estos días. ¿Qué está pasando en las calles de Punta Arenas? A ver, hay que tomar en cuenta que Punta Arenas ha tenido una evolución en hechos, digamos, de índole de connotación social, estas famosas denominadas incivilidades en los últimos 2 años, cosa que, como ustedes bien saben, para Punta Arenas no es normal. Por lo menos la Dirección de Seguridad, los grandes factores críticos que hemos identificado, estas, como te decía, las denominadas incivilidades, que pueden ser conceptualizadas como todos aquellos actos que van en contra de la moral o las buenas costumbres. Ahí tenemos incluido esto, los destrozos en la vía pública, el consumo de alcohol en la vía pública, el tema de los vehículos roncadores, vehículos modificados. Ya ha tenido un alza importante, por lo menos en los últimos 6 meses, ¿Ya? Que afecta obviamente el alza? Por supuesto. ¿Cómo lo constatamos? Primero por la evidencia empírica en los patrullajes que efectúa la dirección, las cantidades de llamados y denuncias que recibe la línea de emergencia municipal 800-800-134 y la información que intercambiamos periódicamente con Carabineros. Entonces esto ha tenido un alza significativa. ¿Pero qué rol tienen ustedes ahí? ¿Cómo pueden...? A ver, nosotros actualmente, como rol fiscalizador, hace un mes atrás que la Dirección de Seguridad recibió digamos, el nombramiento como inspectores municipales. ¿Ya? En ese sentido estamos abocados a lo que es el tránsito, alcohol y comercio ambulante, específicamente los vehículos estos modificados que nos permite la ley. Nos permite fiscalizar la documentación e infraccionar a todos estos vehículos que no cumplen la normativa, pero que están estacionados. O sea, hasta el momento... O sea, los roncadores no se pueden infraccionar. O sea, los roncadores los podemos infraccionar cuando están detenidos, cuando Sí. tienen los vidrios polarizados, cuando el vehículo no tiene su documentación al día, se puede ser infraccionado. Pero si está en movimiento. Si está en movimiento, ¿cuándo puede ser infraccionado? Por Carabineros. Y en oportunidades que nosotros hacemos patrullajes con Carabineros en nuestros vehículos, ya teniendo un carabinero que actúa como ministro de fe, de acuerdo a la ley, se le cursan las infracciones ya sea empadronadas o en su efecto se ocupa la potestad del carabinero de detener el vehículo. Y este fenómeno de los roncadores, que es un fenómeno tuning que viene desde hace mucho tiempo, en todo caso, sí. Partió en el norte de Chile, partió en Arica, en Iquique, pero en Punta Arenas como que se masifica recién ahora. ¿Por qué será? Yo creo que es que todo va evolucionando, todas las tendencias tienden a evolucionar. Ahora aquí hay que hacer, yo haría una pequeña diferencia, que en Punta Arenas tiene ciertos clubes de autos tuning, que son los que generalmente se colocan en la avenida Costanera o participan en exposiciones, pero este otro fenómeno que está abocado en la parte específicamente centro, otros sectores, son vehículos modificados, pero tienen otras características más que nada que no son tan, embellecidos como para llevar eso. Todo lo contrario, todo lo contrario, son casi medio chatarra. Medio chatarra.
Entonces ha sido bastante complicado ejercer un control más fiscalizador. Ya, pero por ejemplo ese auto, ¿cómo pasa una revisión técnica? Es una buena pregunta que nos la hemos hecho en múltiples instancias de reuniones, porque técnicamente no debiera contar con su revisión técnica porque ya está modificado en sus condiciones de seguridad, aerodinámica y otras circunstancias. Pero las fiscalizaciones que se han hecho en varios vehículos cuentan con su revisión técnica que llama la atención. Entonces hay que fiscalizar las revisiones técnicas también. Es parte de lo que se está haciendo y lo que hace, que lo tiene ese rubro de la Seremía de Transporte. O sea, Ya, ahora, específicamente, la gran mayoría de los ruidos molestos que producen este tipo de vehículos, ¿son en el sector céntrico o hay muchos reclamos también en población? No, está masificado, o sea, a ver, hablemos. Es que mediáticamente en el último tiempo se ha estado circunscrito en el sector centro por todos estos videos conocidos por todo Punta Arenas. Pero también está radicado en otros sectores, pero tiene un centro del esfuerzo en el sector centro. ¿Y el fin de eso semana? y los fines de semana, llámese Viernes en la noche, viernes, sábado, también el madrugada jueves. domingo. Por ejemplo, pudimos contactar que con las intervenciones focalizadas que se hicieron en conjunto con Carabineros estos dos últimos fines de semana, obviamente trajo una relativa tranquilidad a los vecinos del sector, pero también identificamos que logramos mitigar en algo lo que estaba en el centro, pero encontramos que se masificó en otros sectores. Ah, ya. Pero no con tanta magnitud o con estas maniobras peligrosas que hemos visto en el centro. Claro, como especie de piruetas que hacen, Claro, sí, poniendo en riesgo no solo de sus vidas, sino o sea, que de los que en están la observando también. vía tercero, que si ustedes toman referencia que está circunscrito a Pedro Montt, Lautaro Navarro, donde generalmente hacen las piruetas, también hubo una tendencia de que quien se da la vuelta a la manzana por la vereda. Y ahí, en esa esquina donde está Chile Atiende y Red Salud, se juntan los jóvenes a consumir alcohol en estas veredas. O sea, Eso ya está detectado. no está detectado, obviamente, Ya. y Carabineros lo fiscaliza, pero si un auto pierde el control, estaríamos hablando de no menos Muertes masivas. muertes masivas, Claro. porque son no menos de 30, 40 y más personas que están circunscritas Ahora, alrededor de la actividad. La pregunta, ustedes fiscalizan en la noche, ustedes también salen Sí, por con supuesto. operativos, pero ¿falta un incremento policial que acompañe estas fiscalizaciones de ustedes? A ver, el incremento policial Carabineros lo ha efectuado, o sea, Ya. Carabineros incrementa sus servicios los fines de semana. Como bien sabido también ya hubo una solicitud de aumento de votación que el día de hoy Carabineros tuvo una reunión con la delegada presidencial donde se analizaron los parámetros y cómo se miden estos aumentos de votación. Punta Arenas le hace falta más Carabineros, yo creo que le hace falta más Carabineros, lo mismo que le hace falta más dotación de seguridad pública. Pero todos esos son procesos, lamentablemente, que no son de un día para otro, que requieren los análisis respectivos porque ahí hay que, por lo menos Carabineros lo observa de una visión global a lo largo del país para hacer los ajustes pertinentes. Pero sí, Carabineros permanentemente aumenta los servicios del fin de semana, pero también hay que tomar en consideración que la demanda es bastante alta, o sea, no tan solo en el mismo sector por ruidos molestos o estas piruetas, que técnicamente son hechos molestos, pero no son hechos de mayor connotación social que tiene Punta Arenas, como por ejemplo la violencia intrafamiliar. Claro, o una puñalada. O una riña, o una últimamente riña, esto tuvimos hace una semana atrás, unos días atrás, un robo a una vivienda. O sea, son casos que en Punta Arenas no estaban... O robo a locales comerciales. O robo a locales comerciales. Hace Entonces, poco más de una semana tuvimos un robo en esta otra cuadra acá en por supuesto, la Avenida entonces, España, a esta misma hora incluso. Entonces, si usted echa la balanza estos hechos y en una priorización, obviamente para Carabineros va a tener una prioridad mayor la violencia intrafamiliar o un hecho de mayor connotación social, que es así. Como las demandas altas, los recursos son escasos, lamentablemente hay que priorizar. Es por eso que el alcalde y el jefe de zona en diciembre del año pasado firmaron un convenio que está vigente, que es lo que dice ese convenio, básicamente, que Carabineros puede subirse a las patrullas de nosotros, y nosotros trasladamos a Carabineros a los distintos sectores. ¿Qué beneficio trae eso? Primero, que como estamos en este convenio,
ambas organizaciones nos beneficiamos, abarcamos mayor espacio territorial. Y por lo menos para nosotros contamos con una autoridad más, una potestad más, que es Carabineros en nuestras camionetas municipales. Claro. ¿Qué es lo que hacemos periódicamente? Todos los días, 8:30 de la mañana, la patrulla municipal concurre a la primera comisaría, pasa a buscar al carabinero y se cumple un ciclo durante el día que estaba circunscrito hasta las 15:00. De las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana nos abocamos a cooperar a Carabineros en nuestras camionetas al reparto de órdenes judiciales, que es una situación que les demanda tribunales y que les demanda tiempo y recursos. Entonces, al hacer eso con nosotros, liberamos a Carabineros esa actividad, por lo menos en ese tiempo, y tienen carros al servicio de la población. Ahora, el reclamo principal, usted decía, se ha masificado un poco este tema de los roncadores con ruidos molestos para la comunidad. Pero principalmente nosotros tenemos acá en Pingüino Radio muchos reclamos de la gente del sector céntrico. Acá en el sector céntrico hay edificios donde viven principalmente adultos mayores. Justamente, sí. Que aquellos ruidos ellos incluso los asocian a disparos. O sea, sí, son estos escapes modificados. Claro, y la gente se conmociona, se asusta mucho. Por supuesto, si esto, o sea, el ruido molesto que está pasando en el centro no es tan solo sentir una quemada de neumático o una frenada, sino son estos escapes que tienen esta condición que alarma a la ciudadanía. O sea, tal como tú dices, no se sabe si es un escape o son tiros de verdad. Y sabe, no solo Lautaro Navarro con Pedro Montt, sí, Lautaro Navarro con Pedro Montt. También los dos lugares, los dos puntos más o menos cercanos a ciertas discotecas o centros nocturnos son lugares de mucho tránsito de ese tipo de vehículos. Colón con Boris también. Es un lugar más o menos así. Yo lo he constatado pasando noches en el sector céntrico para ver efectivamente qué pasa, porque nosotros también como periodistas queremos hacer un amplio reportaje a esto. Y le digo, el sector céntrico, por ejemplo, un día viernes o sábado, después de las 7:30 de la tarde hasta las 11 de la noche es una taza de leche. Especialmente el sábado. El viernes un poco el comercio funciona hasta un poco más tarde, pero el sábado hasta las 11, 12 de la noche una taza de leche. Pero después de las 12 de la noche pareciera que fuera a las 3 de la tarde, porque empiezan a salir todos esos autos y empiezan a convulsionar todo ese sector de Lautaro Navarro con Pedro Montt y de Colón con Boris, por ejemplo. Justamente, sí. Es una realidad. Y dura hasta las 3, 4 de la mañana. O sea, nosotros quisiéramos tener más herramientas fiscalizadoras, que es lo que está en boga ahora, se está analizando en los respectivos ministerios de cómo otorgar mayores herramientas. Claro. Es molesto no tener mayores atribuciones, es molesto o frustrante más que nada. Me da mucha lástima por los adultos mayores. O sea, es un problema. Nosotros hemos estado, bueno, aparte que nosotros patrullamos todos los días, 3 turnos diarios a todos tratamos de llegar a todos los sectores de Punta Arenas, pero todavía requiero más medios. Para mitigar lo que está pasando en el centro, venimos de hace tiempo trabajando con los vecinos, sobre todo con el barrio Croata. No sé si tú recuerdas que hace un tiempo atrás, o desde el año pasado, en octubre, había un clandestino que tenía convulsionado el sector de Plaza Sampaio y todo el sector. O sea, tomamos contacto con la Junta de Vecinos, nos organizamos con ellos, empezamos a trabajar en conjunto. Venta de droga en ese sector a escolares. En el sector también lo tenemos, está en análisis, con coordinación con Carabineros, que son vehículos que actúan como tipo de delivery. Claro. Y empezamos a trabajar unidos con Carabineros, Policía de Investigación y los vecinos del sector, y logramos, con las herramientas legales, erradicar el clandestino. Ya, ahora, hay otro problema municipal. Las cámaras municipales no están funcionando. Bueno, las cámaras, lamentablemente, como tú sabes, nosotros teníamos nuestra central de televigilancia en la prefectura, en el primer piso. Producto del incendio que afectó a la prefectura, también afectó a nuestro sistema de cámaras, que tuvimos que empezar todo un proceso, digamos, de reacondicionar una nueva dependencia municipal que ya está lista. Ya está lista y ya está siendo equipada con las nuevas cámaras. Pero ¿y eso cuándo ya puede estar funcionando? Mire, no quiero entregar falsas expectativas, pero ya estamos bastante avanzados y lamentablemente, como esto todo viene de la mano con los procedimientos administrativos que están normados, se hace un poco más tedioso. Pero ya estaría faltando los últimos procesos de conectividad de las pruebas, pero ya, como le dije, la sala está instalada, una empresa ya colocó los servidores y las pantallas, falta afinar lo que es
la conectividad para poner en funcionamiento las cámaras, que lamentablemente Ahora, nos ha quitado los ojos. Hay un hecho que lleva varios meses sin una respuesta ciudadana acorde. Le voy a recordar el caso de este vehículo que se subió a la vereda en Roca con Lautaro Navarro. Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz. Sí. ¿Qué pasa con ese caso? A ver. Porque la gente fue un caso mediático, fue Totalmente. portada nuestra Totalmente, y salió para todo el país. Ahora, yo no podría referirme en qué es lo que está esa materia investigativa, porque obviamente le corresponde a Carabineros y no tengo los argumentos en qué estado de situación va esa investigación. Pero al chofer se le identificó o no. En su momento se le había identificado, bueno, como fue mediático también hubo fotos en las redes sociales, pero eso es parte de la materia investigativa de Carabineros, que tiene todo un proceso para llegar a la certeza que piden, digamos, los estamentos correspondientes para llegar a la identificación fehaciente. Porque eso marca también, Alejandro, lo que está pasando en la noche en esas calles. Eso marca, porque hay muchos que hoy día hacen el jueguito de andar por arriba de las veredas a las 3 o 4 de la mañana. Mira, te saco el siguiente ejemplo, porque como te contaba al principio, esto ha ido evolucionando. Hace 4 meses atrás, cuando nosotros en los patrullajes nocturnos, operativos focalizados, como seguridad ciudadana, patrullábamos el sector centro, ejercíamos una medida disuasiva porque los vehículos al ver nuestras patrullas se iban y la gente que estaba consumiendo alcohol o se escondía o se iba. Ya. Ahora pasamos y lo que recibimos son botellazos. O sea, hay una evolución. Claro. Hace un mes atrás, más o menos, quizás un mes y 2 semanas, hicimos un operativo de fiscalización a los vehículos estacionados, controlando, identificamos un vehículo que no cumplía las normas, fiscalizamos al conductor, el conductor emprendió la marcha y yo pasé por arriba del capó porque intentó atropellarme. Ya. O sea, ha tenido una evolución, o sea, la conducta ha ido evolucionando. Claro. Ahora, todo esto está en boga, como tú dices que esto también parte de la Arica, también está masificado en otras partes, están buscando las herramientas legales para cambiar la tipificación de ciertos actos de faltas menores a delitos. Entonces ella tiene otra connotación. Ahora, los robos se incrementan generalmente cuando la población tiene, entre comillas, ciertas necesidades. Hoy día el país pasa por el peor momento económico de los últimos 40 años. O sea, no podemos estar más mal económicamente, con una tremenda inflación. Hoy día el dólar cierra nuevamente sobre los 1.000 pesos, puede aumentar la cesantía, no hay mucha inversión en el país. ¿Aumenta mucho los robos y los ilícitos en estas condiciones? A ver, o sea, el no tener alimentos obviamente genera una necesidad. Sí. Obviamente si esa necesidad está abocada a una familia, claro, podría ser un factor que gatille en cometer ilícitos. Pero no debiera ser porque no es justificable. Claro. No es justificable. Ahora, esos últimos hechos que han pasado... Pero, por ejemplo, ha habido robos en colegios municipales. Obviamente hay Especialmente colegios los fines de semana. municipales, han habido, digamos, asaltos por sorpresa en la vía pública, pero se asocia más que a una necesidad de algún individuo, es a una acción delictual. Lisa y llanamente una acción delictual. La gente está intranquila y dice vivir en un país inseguro. Sin embargo, claro, uno siempre ve la vereda en el pasto del vecino, quizás está más verde, pero a nosotros nos ven con cierta envidia desde otras zonas del país. ¿Punta Arenas sigue siendo mucho más tranquilo que otras capitales regionales? A ver, si comparamos con otras ciudades, como Porque, Santiago, por ejemplo, un caso obviamente, de Encerrona, aún no lo tenemos. aún no tenemos. Pero Portonazo. todavía no hay portonazo, pero esto, como Ya. te dije al principio, evoluciona, muta. El motochorreo. Tampoco hay, tampoco se Ya. ha identificado. Pero son conductas que pudiesen irse masificando. O sea, Claro. la idea es mantener a la ciudad de Punta Arenas con este relativo grado de tranquilidad. Ahora, hay un caso que es no menor, que es digno de análisis, que un problema asociado a seguridad que tiene Punta Arenas es la no denuncia. Entonces, tenemos un número escondido. Ya. O sea, podemos reflejar que tenemos la menor... ¿Y por qué no existe la denuncia? Porque dentro de las conversaciones que hemos tenido nosotros, por lo menos en las juntas de vecinos, que me voy a referir al ámbito mío, los vecinos reclaman que tienen un sentimiento, aparte de un sentimiento acrecentado de inseguridad por estos actos, también se les ha elevado el sentimiento de impunidad, como que ¿para qué voy a denunciar claro. si no pasa nada? Claro. ¿Qué saco con llamar si no vienen? ¿Sí?
no es que uno no quiera ir, o Carabineros no quiera ir, al contrario, como te decía yo, a veces son múltiples los eventos y hay que priorizar. Pero el llamado... Al final Fiscalía también tiene el problema que se le acumulan y se le acumulan y... Pero el llamado es que denuncie, hay canales de denuncia, por ejemplo la línea de emergencia municipal 800-800-134 que funciona las 24 del día, el ciudadano puede hacer la denuncia y la puede hacer anónima. Ya. Anónima. Eso no lo sabe la gente, es bueno que le digas. Por eso es bueno, gracias por venir a este espacio, porque como somos una dirección nueva, no estamos muy masificados. Puede denunciar desde un hecho ilícito hasta que tiene un problema de luminaria, señalética, Claro. Lo vamos a anotar, 800-134. Funciona las 24 horas del día. El vecino puede dejar su nombre si quiere, que los nombres son manejados en nuestras bases de datos. Mira, aquí hay otro problema ciudadano que también influye en la seguridad, porque ha habido accidentes, el respecto del tema de los caballos. Un gran tema. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué volvieron a salir a las calles? A ver, yo ayer me los topé en una calle chica, cercano a mi casa, 3 caballos ahí. Bueno, eso está ahora está en análisis para darle una nueva solución, porque tuvimos tiempo, la municipalidad tomó las medidas correspondientes, se hizo un contrato con una persona que se encargaba, se identificaba los caballos, se tomaba los caballos, eran resguardados. Y a raíz de un hecho ilícito, esto cambió la figura y están buscando cómo hacerlo de nuevo. Ahora hay que tomar en referencia que todo el trabajo que está haciendo la municipalidad para buscar quién podría hacerlo, costó un mundo, porque todo se negaba, o sea, Claro. no estaban los medios, no tenía el sector donde resguardarlo, no reunía las condiciones. Ya, Entonces, pero va el fue problema bastante... en vía de solución. Sí, totalmente, se está Yo se lo buscando planteo la solución. porque era hasta simpático, entre comillas, ver a los caballos acá en el bandejón central de España, pastando, claro, pero cuando uno se los topa en la noche, Es un oscuro, peligro, es totalmente en un un auto peligro, chico, o sea, es totalmente peligroso, porque no sabe la reacción que puede tener el caballo. No, claro, es un peligro inminente, o sea, Y puede el causar alcalde, muerte. hace una semana, sentado ahí donde está usted, me decía que la municipalidad ha tenido que indemnizar a muchas personas Sí. por daño y perjuicios contra ellos. Justamente, ahora, algunas veces se ha tenido conocimiento de quiénes son los dueños de estos caballos, se ha tomado contacto con ellos, la Dirección de Inspecciones ha concurrido a donde están estos dueños, los ha notificado, pero persiste y algunos se escudan de que le rompen los cercos, terceras personas, que el caballo se arranca, y es un problema, pero aquí el primer responsable yo creo que es el propio dueño, se tiene que Claro. tomar las medidas O sea, es para que- resguardar. Es que hay una tenencia irresponsable ahí. Totalmente. Claro, porque son animales. Son animales, entonces, pero siempre lo atribuye a terceros. Siempre hay un tercero que le rompe el cerco o le corta el alambre. ¿El ex hospital regional sigue siendo un foco de delincuencia también o no? Sí, Porque pero incluso incendiaron una casa. O sea, es que generalmente, por lo menos 2-3 veces al mes está pasando que hay Ya. algún foco de incendio que está asociado generalmente a personas en condición de calle que buscan un resguardo, prende una fogata obviamente por las condiciones Claro. climáticas y no es controlada. Hechos ilícitos, digamos, por los que hemos participado nosotros, acciones sospechosas o estas incivilidades dentro del hospital, que no ha pasado a mayores, pero sí Ya. han habido otros procedimientos que lo ha visto directamente Carabineros en el sector. Tuvimos hace tiempo atrás una denuncia justamente a la línea 800 de que habían indicios que manifestaban los vecinos, indicios de que había una supuesta explotación sexual en los alrededores del... Ya. Bueno, hicimos un trabajo nosotros de patrullaje preventivo, actuamos con Carabineros, reforzamos los servicios ahí, pero no se logró identificar, digamos, como Ya. que hubiese una red de explotación. Pero sí es un foco evidente que se juntan a los alrededores o al interior. La última pregunta, Alejandro. Respecto de lo que... el tema que le iba a plantear yo, ¿qué opinión le merece a usted? Porque a mí me da mucho que pensar, pero quizás cada uno en sus opiniones tiene que resguardarse también. El hecho de que en solo 3 meses se hayan quemado 3 unidades policiales en la región de Magallanes. A ver, Uno puede pensar muchas cosas, pero es raro. Nunca había pasado en la historia de Magallanes. mira, no me voy a referir porque eso también pues, es parte de Carabineros. Sí. Quizás puede estar asociado que, digamos, estas 2 últimas
unidades policiales son de una infraestructura antigua, puede haber sido algún desperfecto, alguna falla eléctrica, no lo sé, no podría sacar una conjetura mayor porque no manejo los peritajes que está haciendo. Yo la preocupación que tengo como ciudadano común y corriente es que cuando más necesitamos a la policía, se le están quemando la infraestructura. Claro, podría haber una suposición, digamos, no estoy suponiendo nada, pero estoy señalando. Pero yo creo, sin conocer la parte investigativa que está en curso, pero pudiese ser por el tipo de infraestructura que ya tiene sus años también. Sí, lo pregunto porque hace pocas noches, cuando sucedió este incendio en la subcomisaría del sector de Leñadura, al momento de titular la información, yo en la noche conversaba con los periodistas que estaban en terreno. Para mí la noticia era que era el tercer incendio de una tercera unidad en solo 3 meses. Para mí la noticia no era que era el incendio de ahí, de esa subcomisaría precisamente. Era la tercera unidad policial. Claro, la tercera unidad policial. O sea, uno puede sacar un espectro muy amplio de conjeturas, pero yo creo que la mejor respuesta, creo yo, la va a tener, digamos, los propios peritajes que hagan las unidades correspondientes que va a llegar a la conclusión. Es que, por ejemplo, el de la prefectura todavía está pendiente y ese fue en abril. En abril. Claro. Son procesos largos, pero no podría entrar a entregar una opinión porque es parte de lo que está trabajando. Alejandro, y lo último, ¿puedo caminar seguro yo por Punta Arenas en la noche? Yo creo que hasta el momento sí. Sí, o sea, han pasado cosas, pero está, créeme, Juan Ignacio, que estamos, nosotros como Dirección de Seguridad Pública y nuestros esfuerzos están abocados para que no pase eso. Y lo mismo yo doy fe del trabajo de Carabineros. O sea, Carabineros refuerza su servicio, incluso gente que tiene AS en condiciones de descanso son llamadas al servicio para darle la tranquilidad a la ciudadanía. Si Punta Arenas se merece. Nosotros como Dirección de Seguridad, nuestra misión es entregarle la tranquilidad a la ciudadanía con las competencias y facultades que tenemos y estamos trabajando para eso. Y le pido a la ciudadanía que denuncie. ¿No? Si cuando denuncia, quizás nos demoremos 5, 10 o 1 hora de acuerdo al procedimiento, pero vamos a atender su denuncia si es del ámbito nuestro y si no, va a ser derivada a la respectiva dirección municipal que corresponda. Le agradezco, Alejandro, por haber estado en este primer bloque. Gracias a ti, Juan Ignacio. Muchas gracias, te lo agradezco, muy amable. Muchas gracias. Breve alto y volvemos con otro invitado en el segundo bloque de Barómetro en Pingüino Televisión. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Amigos, a este segundo bloque del Barómetro hemos invitado a un amigo de la casa, columnista también del Pingüino. Lo hemos invitado a diversos programas, pero nunca lo habíamos tenido acá en Barómetro. Barómetro es un programa que tiene quizás otro tipo de público, que está más tranquilo en la casa, hasta ahora más relajado. Entonces, hoy día trajimos a Juan Luis Oyarzo para que nos explique, economista magallánico, con pera y manzana, qué es lo que está pasando, porque el cinturón ya no lo podemos tener más apretado. ¿Cómo estás, Juan Luis? Hola, un gusto estar acá en tu programa conversando también de estos temas que ayudan tanto a la familia, porque podemos entregar algunos tips, algunas cosas que pueden ayudar a... Juan Luis, mire, cuéntame. La inflación más alta en 30 años. Uf, sí. El dólar más alto en la historia. Hoy día cerró sobre 1.000 pesos nuevamente. El valor de los combustibles más caros en toda la historia. ¿Qué más? El IPC. Por las nubes, ¿cierto? Los alimentos, o sea, lo que se paga hoy día por alimentarse en la región de Magallanes. Y hoy día hablaba con una economista a nivel nacional y yo le decía, los más afectados con una alta inflación en el país somos acá los
habitantes del territorio magallánico. Totalmente de acuerdo. Porque nosotros tenemos que pagar flete. Sí. El plato de comida que se puede servir cualquier persona en Santiago, en Magallanes tiene otro costo. Y sabes, Juan Ignacio, lo que sucede también es como cuando vas al médico y en realidad te toman la presión, te toman la temperatura, y está todo malo desde el punto de vista de los indicadores, porque Todos hay que los recordar indicadores están malos. que todo el lo que precio tú del cobre claro, volvió a caer hoy día. volvió a caer. Entonces, claro, cuando tú mencionas efectivamente esos termómetros, yo les llamo termómetros económicos, claro, la situación está compleja. Y es una situación que ya no es chistosa desde el punto de vista también económico, porque en algún momento uno podría decir esto se va a estabilizar, esto se va a arreglar, pero en realidad estamos viendo que esto ha perdurado, porque este tema de la inflación lo hemos conversado hace harto tiempo ya, sí. Juan Ignacio, hace harto tiempo. Si viene más de un año que estamos con una inflación Así es. en la cual se trató de combatir de alguna u otra forma, pero más encima se suma ahora a otro agente externo que es la invasión de Rusia a Ucrania. Pero nosotros tenemos agentes internos acá que afectaron mucho también, Juan Luis. Por supuesto. En algún momento muchos, y se pueden ver las entrevistas y todo, pero yo no he encontrado muchos economistas que hayan dicho, por ejemplo, que haber obtenido los retiros, haber sacado los retiros, ya. era una buena idea, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y Y los IFE? los IFE tampoco, porque en algún momento generaste un IFE universal, pero era necesario, tenías que colocar alguna medida en un determinado momento, pero lo que sucedió básicamente al final del gobierno anterior, en particular por algunos personeros, porque hay que colocarlos ahí con los asteriscos, las personas políticas que realizaron esas intervenciones, te generan un esquema de sobrecalentamiento de la economía debido a la cantidad de circulantes dinero que anda circulando en la economía, porque cuando tú obtienes o cuando tú sacas un préstamo, ¿cierto? Cuando tú sacas un avance en efectivo, tú sacas ese avance para poder gastarlo en alguna cosa, no lo sacas para ahorrarlo, sería ilógico. No. Y lo que sucedió básicamente con este aspecto del IFE y lo que sucedió también con el aspecto de los retiros de la AFP, es que cuando tú sacaste ese dinero, pocas familias lo ocuparon, ¿cierto?, para guardarlos en sus ahorros, sino que básicamente lo ocuparon para cubrir sus necesidades. Claro. Y en ese aspecto tenían una sobreabundancia de dinero, y es como una casa de remate. Y ahí se dispararon los precios. Sí, pues es como una casa de remate, porque la gente realmente no entiende ese concepto de la inflación, pues la inflación es solamente el resultado de algo, es como que estemos en la casa de remate y el martillero está ahí, y tú le estás pasando plata a los postores, el tipo va a seguir levantando la mano hasta que en realidad le dejes de pasar dinero. De tal manera que básicamente va a seguir levantando y van a seguir incrementándose los precios hasta que a él se le acabe el dinero. Yo me acuerdo que entre el primero y el segundo retiro no daban abasto, por ejemplo, los maestros en Magallanes, claro. La construcción, y uno iba a la ferretería y semana a semana iban subiendo los precios. Y ese es un ejemplo súper claro, porque quiere decir que este maestro de la construcción también comenzó a subir sus precios de su mano de obra, porque veía que era muy solicitado y tenía que elegir. Y habían personas también que le ofrecían más dinero. No, yo te pago un 20% más. Pero, oye, dedícate a mí. Entonces hubo básicamente ese sobrecalentamiento económico que provoca efectivamente el hecho que hoy en día nosotros estamos viviendo. De hecho, hay estudios que muestran del Banco Central de que en realidad el concepto de la inflación que nosotros tenemos, al menos el 50% se explica por estos retiros y por estos IFE en abundancia que fueron sacados el año 2020. Ya, pero ¿qué nos pasa, Juan Luis? Porque yo creo que en materia económica Chile nunca había crecido y había estado tan bien como del 90 al 2010. Sí. Son los mejores 20 años económicos de la historia de Chile, creo yo. Yo creo lo mismo. ¿Cierto? Yo creo lo mismo. Desde el punto de vista de estos indicadores, ¿cierto? Claro. Tal cual. Con un mandato presidencial de un solo conglomerado político, de la Concertación. Tal cual. La antigua Concertación mandó del 90 al 2010, ¿cierto? Un solo mandato político, una estabilidad económica que también favorecía al empresariado. Sí. Porque muchos dicen, Ricardo Lagos trabajó con el empresariado. Claro que trabajó con el empresariado. Eduardo Frei Ruiz-Tagle también. Claro, pero el crecimiento del país fue muy, muy grande. O sea, fue tremendo. O sea, cuando uno empieza a revisar básicamente las cifras, son tremendas. Y efectivamente surge claramente por un conglomerado, por un contexto de la importancia que tiene la política en la economía. Ya. Porque en algún momento nosotros desligamos la cosa y decíamos, no, bueno, son cosas distintas. Y se tratan de apartar. Pero influye son que en los últimos 12 años haya habido muchos cambios de gobierno. Yo creo que en realidad eso muestra básicamente que hay desacuerdos desde el punto de vista político. Y esos desacuerdos tratan entonces y llevan a tomar decisiones que son distintas. De hecho, por ejemplo, cuando yo analizo las medidas que se toman ahora por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, yo creo que son medidas económicas correctas, ¿cierto? Pero sin embargo no están acordes desde el punto de vista político de lo que ese conglomerado político en un determinado momento hacía. Hay que recordar que Mario Marcel, el actual ministro de Hacienda, es un hombre concertacionista. Sí,
Sí. Es concertacionista. Sí. De tal manera que ese concertacionista es el que está provocando que esto no explote en un determinado momento porque está controlando, en ocasiones se acaban de inyectar más al MEPCO, ¿cierto? Para poder, por ejemplo, controlar el precio de los combustibles. O sea, quiere decir que hay una visión que no cambia de ese modelo que tú bien mencionas, fueron 20 años, que es un modelo de cierta manera exitoso, ¿ah? Que no me malentiendan, hay elementos, hay aspectos que fueron errados, por supuesto, como cualquier gobierno, pero la estabilidad política que tenía básicamente esos gobiernos, la estructura que tenía desde la mirada política, es distinto a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en la actualidad. Claro, y la actividad y la estabilidad económica, o sea, el inversor, invertir en Chile era atractivo. Claro, porque descubrimos entonces lo que yo te menciono, el nexo entre la política y la economía. Cuando tú tienes una economía, una política que es estable, te permite desarrollarte económicamente también. Entonces quiere decir que durante ese periodo la economía y la política conversaban desde el punto de vista de esa mirada. Hoy en día la situación es un poquito distinta, de tal manera que queramos o no te estoy diciendo que yo estoy a favor o en contra de la propuesta constitucional, pero sí estoy mencionando que eso te genera un escenario de incertidumbre, total. Que empieza a temblar la mesa. Claro. Ya, ¿por qué los gobiernos de izquierda están siempre en contra de eliminar impuestos? Es que el impuesto es un tema complejo y yo creo que me llevas, por ejemplo, al ámbito del impuesto específico en particular. Sí. Lo que pasa es que los impuestos es una forma, y es la única forma de recaudación que tiene el fisco. Ya. Eso involucra que en realidad, claro, conservan el concepto de que la acumulación, ¿cierto?, como procesos que se conocen económicos, se conoce como mercantilismo. La acumulación, cuando tú tienes acumulación, te sirve para poder repartir. Ya. De tal manera que lo mismo que sucede en Argentina, ¿cierto? Sí. Que en realidad los gobiernos tratan efectivamente de tener harto dinero para poder entonces costear las necesidades que ellos consideran que son importantes dentro de la pero economía. No se puede eliminar el impuesto específico en zonas extremas, por ejemplo, solamente cuando tenemos 60.000 vehículos, 70.000 vehículos acá. Pero yo siento que esa eliminación, no sé, Juan Ignacio, te lleva a que también el resto de los lugares y de las regiones también lo pidan, porque saltamos zona nosotros. Extrema. Claro, va a saltar, por ejemplo, Aysén, de repente, no solamente ese lugar, sino de repente en alguna zona centro van a decir, ¿y por qué ellos y por qué no nosotros? Sí, pero... Entonces, políticamente, Juan Ignacio, te ocasiona un inconveniente. Ya, pero es que ahí vamos a la canasta básica que está trabajando usted con un grupo de alumnos. Así es. ¿Cuánto es más caro vivir en Punta Arenas efectivamente que vivir en el kilómetro cero en la Plaza de Armas de Santiago? No, dependiendo de las alternativas que tú tengas de consumo, pero estamos hablando de un 20-25% más caro vivir pero en eso lo saben todos los gobiernos. Todos los gobiernos. ¿Y por qué no han hecho algo? En realidad, en algún momento se trata que este territorio es un territorio de excepción. Ya. Y por eso en algún momento se genera también la zona franca como un elemento de excepción. Sí. Que claramente en ocasiones no ha dado los resultados que nosotros estamos esperando, ¿cierto? Claro. Ese no está básicamente en discusión. Y se han generado tal vez otras alternativas que tal vez pudiesen, como el subsidio del gas, etcétera. Pero hay que recordar que cuando el 2010 ocurrió el aspecto del gas, nosotros, a pesar de que somos solidariamente responsables y cooperamos con un impuesto específico que nosotros no deberíamos haber pagado nunca, si tú te das cuenta, el resto de nuestras regiones, de nuestros propios compatriotas, vieron con malos ojos. No sé si recuerdas ese año 2010, o sea, de hecho, la pelea que existió. Un ministro dijo... Se le acabó la fiesta. Rainieri era el ministro. Ricardo Rainieri, claro. Pero por eso lo digo yo, si ponemos en la balanza, seguimos estando peor que el resto del país, o sea, seguimos pagando precios mucho mayores. ¿Y cuándo se va a compensar eso? ¿Con qué se va a compensar eso? Por ejemplo, Juan Luis, te doy el ejemplo ahora de la parafina. Claro. O sea, el 90% de la ciudadanía en Santiago, especialmente en los sectores medios y más pobres, se calefaccionan con parafina. Y ellos están siendo beneficiados hoy día porque se ahorran 300 pesos de lo que estaban pagando en febrero, por ejemplo, por el litro de parafina. Pero a Magallanes no les sirve. Entonces, ¿qué beneficio real económico ha habido para la región de Magallanes en los últimos 4 meses? Ninguno. Y tampoco yo creo que lo va a ver desde el punto de vista de bajar el impuesto, porque yo tengo que ser en ese aspecto bastante claro, no tengo por qué defender al gobierno ni a ningún otro gobierno en mi estado actual de académico, pero si tú te empiezas a dar cuenta, desde la mirada de bajar básicamente el impuesto específico involucra menos recaudación. Y cuando nosotros tenemos un déficit fiscal, el déficit fiscal quiere decir que los impuestos no te alcanzan para solventar los gastos que tú tienes, que tenemos un déficit de un 7,6, te paso el dato de Argentina, el déficit de Argentina es un 40%, es mucho mayor que el de nosotros. En realidad es muy poco probable que un gobierno, independiente del color político que sea, baje los impuestos, porque eso involucra que ese 7,6 o 7,2 se va a incrementar. Se va a incrementar y va a provocar que nosotros nos tengamos como país que endeudar para poder cubrir esos gastos que con nuestros impuestos no los cubrimos. ¿Por qué en algún momento Magallanes fue puerto libre? Claro.
¿Por qué hoy día no se puede eso? En realidad esos son temas y esas son las decisiones donde yo te menciono que la política y la economía tienen que ir de la mano. Y tú te das cuenta de que en realidad, claro, los eventos que podrían suceder frente a situaciones como esa, ese grado de excepción, nosotros somos minúsculos en comparación al resto del país. Claro. De tal manera que en ese aspecto, claramente, bajar efectivamente el impuesto específico acá no te genera un grave problema en la recaudación nacional. Pero sí, desde el punto de vista político, a mí me da la impresión de que el gobierno y los gobiernos que han estado lo ven como un inconveniente, por lo que yo te menciono, que es muy probable que tal vez otras regiones también lo pidan y te provoca políticamente un elemento caótico. De tal manera que la decisión aquí no es económica. Al parecer es una decisión política donde nuestras autoridades regionales, yo siento que ninguno se ha puesto los pantalones. No, nadie ha golpeado la mesa como se debería golpear en Santiago. Ninguno. Incluso el actual gobernador lo dijo en algún minuto, yo voy a representar a Magallanes. Pero hasta el momento no vemos que no hay ninguna política económica, porque el actual gobernador también representa al gobierno del presidente Boric, que haya beneficiado a Magallanes. Ahora le hago otra pregunta, especialmente para los televidentes que hasta ahora están en la casa. ¿En qué influye el alza del dólar al interior de cada uno de nuestros hogares? O sea, mira, tremendamente, porque nosotros todos nuestros productos, es cosa de que veamos, por ejemplo, lo que tenemos incluso aquí en esta mesa, muchas de nuestras cosas son importadas. ¿Sí? De tal manera que al momento de que tú las compras en el exterior, tú las compras básicamente en ese dólar. Claro. De tal manera que, claro, cuando sube el dólar a mí me van a salir las cosas entonces más caras. Comprarlas y poder ingresarlas al país. Eso involucra que ese costo, ¿cierto?, va a estar incluido en el precio final del artículo. Y provoca que en el corto plazo, que te hablo de 5 o 6 meses, nosotros vamos a empezar a notar esos incrementos también relacionados con el dólar. Porque quiere decir que es un aspecto importante en el proceso de negociación. Entonces, los que están en la casa tienen inconvenientes, porque yo también les digo, oiga, hagan el ejercicio, al igual que lo digo con mis alumnos. Claro. Vean a su alrededor y vean cuántas cosas se produjeron en Chile. Y empiezan a mirar a mis alumnos y dicen, wow, en realidad no tengo muchas cosas. El cuaderno es hecho en Chile, a mí me asombró, sí, son hechos en Chile. Pero el resto de las cosas, teléfono, su ropa, todo es traído del extranjero. Entonces, y si lo hacemos en Magallanes, y nos ponemos a ver cuál de todos los productos o alimentos que vamos a ingerir hoy día es de Magallanes, y no tenemos ninguno. Claro. Ninguno. Porque puedes decir, muchos van a decir el cordero, la centolla. Sí. ¿En qué hogar se come cordero? Sí. Y eso ha cambiado mucho, porque los vecinos que están escuchando ahora, cuando hacemos un poco de recuerdo, nosotros vemos que Magallanes era muy distinto hace 30, 40 años atrás. Claro. ¿Cierto? Aquí habían, por ejemplo, el barrio Hortícola, el barrio Prat, que en realidad tenía grandes territorios donde en realidad la gente cosechaba, tenía efectivamente sus animales, sus gallinas, la emblemática 18 también, con un montón también de grandes terrenos para poder cosechar su propio alimento. Pero yo le hago una pregunta a los que están en la casa y también a ti. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si en algún momento se toma la ruta? ¡Wow! De inmediato pánico escénico, porque en realidad quiere decir que nosotros somos demasiado dependientes de los artículos que provienen de otros lados del país. Juanito, estábamos conversando antes de entrar al aire sobre el tema del crédito hipotecario, que se está yendo a las nubes. Pero hoy día, si la gente tiene deudas, no es el momento de pedir un crédito para pagar. O sea, mira, yo entiendo que existan familias que no tengan ninguna otra alternativa, porque cuando tú analizas el mercado laboral y de los 9 millones de trabajadores que tenemos como fuerza laboral, el 50% gana, Juan Ignacio, menos de 420.000 pesos según las cifras del INE. Ese 50% tú empiezas a analizar y dices, no tiene otra alternativa, ¿cierto? En ocasiones, y viven de la deuda. Durante mucho tiempo no había problema, porque teníamos una tasa de política monetaria bajísima. Yo, antes del programa, igual te mostraba que en enero del 2021 la tasa de política monetaria era un 0,5. Claro. Hoy día el Banco Central acaba de anunciar que es un 9,75, o sea, es así. En un año y algo. ¿Qué involucra eso? Ese es el piso mínimo que el banco te puede cobrar. De tal manera que antes era muy común, la gente negociaba sus créditos hipotecarios, sus cosas, porque era una tasa muy baja y ese piso mínimo permitía que los bancos empiecen entonces a negociar las tasas por sobre ese 0,5. Hoy día los bancos compiten por sobre el 9,75. Claro. De tal manera que cuando tú vas a pedir un crédito, de inmediato analizas el costo total de lo que vas a tener que devolver y es tremendo. ¿Cierto? Claro. Es cosa de hacer el ejercicio, bien lo conversamos en varias ocasiones. Oiga, a los vecinos yo les digo, en enero del 2021 vea cuánto pagaba, por ejemplo, en su dividendo, que la UEF está indexada a la inflación, y vean entonces cuánto pagan de dividendo ahora. Juan Luis, ¿se equivocó el Seremi Gobierno Arturo Díaz al recomendar pedir un crédito para invertir en un auto a GNC? Tremendamente, y eso yo lo veo con preocupación, con mucha preocupación política.
porque quiere decir que en ocasiones nosotros tenemos, por ejemplo, a ciertos actores políticos que en ocasiones no tienen la preparación económica, por ejemplo, para salir a dar esos consejos. Si no las tiene, debería haber salido el Seremi de Hacienda a hablar ese tema. Claro. Pero a pesar de que hace un tiempo atrás el Seremi de Hacienda en una radio también amiga llega y menciona efectivamente de que en la zona franca él tiene algunos estudios, que yo no lo he visto, que en la zona franca sale un 40% más barato comprar los alimentos. Y yo digo, ¿de dónde sacó ese estudio? ¿Cierto? Porque yo no lo he visto. Entonces quiere decir que a mí lo que me preocupa es que en ocasiones la preparación tal vez de nuestros seremis o la indagación que tienen sobre los temas que manejan es como cuestionable en relación a otras estructuras o a otros gobiernos los cuales yo había visto. Además, en las declaraciones del Seremi de Gobierno, él decía que pedir un crédito a 1 millón de pesos, pagarlo en 20 cuotas de 50.000 pesos. Es decir, la entidad financiera que te está prestando no va a ganar nada cuando la entidad vive de eso, vive del seguro. Son varios los conceptos con los cuales a uno Juan Ignacio, le graban aún más lo que solicita, ¿cierto? Juan Ignacio, ese es un error tremendo porque te está diciendo, oye, ¿sabes? Yo soy el banco, toma Juan Ignacio, te presto entonces el millón y tú devuélveme el millón. Eso es ridículo. Claro. Porque en realidad, si yo te presto como banco, primero analizo si me puedes devolver ese dinero. Sí. No es tan fácil. Y a la vez te aplico una tasa de interés que es el precio que yo te voy a cobrar por haberte prestado ese millón. Claro. Hace un rato atrás, en el mismo Pingüino, nosotros hicimos un ejercicio. Hay un comparador que se llama Cernac, la gente lo puede buscar en Google, Cernac, comparador, y tú puedes comparar los créditos de consumo. Nosotros hicimos el ejercicio con 1 millón a 12 meses. Quiere decir que si tú pides 1 millón, el banco más barato te cobraba alrededor de 100 lucas extras por ese millón, y el más caro alrededor de 250 lucas extra por ese millón. Había una diferencia entre el cobro, efectivamente, de 150 lucas en eso. Pero llamar a endeudarse, Juan Ignacio, más allá de la comparación, es una irresponsabilidad tremenda para alguien que está ocupando un cargo político tan importante como la vocería de gobierno regional. Y ahora, para que la gente lo sepa también, el caso del crédito hipotecario, Juan Luis, está subiendo tanto con el tema del IPC, que a mí, por ejemplo, en forma personal, en un año me ha subido más de 50 o 70 mil pesos, creo, el crédito. Al final voy a terminar pagando 2 casas. Por ejemplo. Y vivo en una, ¿no? Sí. Ahora el problema, Juan Ignacio, que tanto tú y yo no tenemos el mismo inconveniente de estas familias que ganan menos de 420 o estas familias que ganan menos de 600, 700 mil pesos, porque empieza a analizar una familia que gana 600 lucas y que tiene un crédito de 300 lucas, que te suba el crédito 50 lucas, es terrible, porque no solamente te sube el crédito, te subió también la alimentación, te subió el combustible. Juan Luis, a propósito de eso, el 1 de mayo se reajustó el sueldo mínimo en el país, quedó en 380 mil pesos. 380 mil pesos. Ahora, el 1 de agosto deberá reajustarse a 400 mil pesos. Según la inflación de mayo a agosto, ese trabajador chileno que va a optar al sueldo mínimo ahora de 400 mil pesos, ¿ya se comió ese aumento? No, totalmente. ¿Ya se comió ese aumento? Ese aumento ya no es real. Ya se comió ese aumento. El punto con la inflación, el problema no es la inflación, Juan Ignacio, mira lo que te voy a decir. El problema, la inflación es solamente el termómetro, como cuando tú te vas a medir la fiebre, tú ves el termómetro y dices 39. Tú no le vas a atribuir entonces el problema al termómetro. Tú quieres decir que hay una causa que te causa esa fiebre. En este aspecto nosotros ya hemos hablado sobre ese aspecto de esas causas que te llevan entonces básicamente a esa fiebre. Y claramente tú vas viendo entonces que existe un inconveniente mayor con el aspecto de esa inflación, porque te está ocasionando un problema tremendo a las familias. No tenemos salida con ese aspecto y se vuelve complicado porque, claro, tú ves cómo el Banco Central ha reaccionado, es la única forma. Y a mí lo que me preocupa, Juan Ignacio, es que el Banco Central es como que el freno, que es la tasa de política monetaria, no le ha dado resultados, Juan Ignacio. Trata de frenar, porque para eso sirve esa tasa de política monetaria. Aprieto el freno y es como que tú vas en el auto y el freno pasa en banda. No puedes parar la velocidad del dinero y sigue subiendo la inflación ahora en un 12,5. Juan Luis, a usted que le gusta la cifra, anótela por ahí. Hoy, los jueves, es el día más desgraciado de la semana para todos los automovilistas. Y acá en Magallanes el auto, más que un lujo, es una necesidad. Hoy, este jueves, se cumplieron 47 semanas de alzas continuas del precio de los combustibles. Es decir, en poco más de un mes vamos a cumplir un año. Un año de alzas. Y ahora no son tan solo de 12 pesos. Hoy día fue de 12 pesos, pero la semana pasada fue de 20. Fue de 20. Porque superior a 20. Hay un sistema que se conoce básicamente como el MEPCO, que es la estabilización. En realidad, si no existiera ese sistema, nosotros estaríamos pagando 80, 70 pesos semanales de incremento. O sea, quiere decir que hay un esfuerzo fiscal para poder controlarla, que es una política concertacionista. Claro, a mí un economista de Santiago me hizo una proyección que me la envió al WhatsApp hace pocos días y yo la conversaba con los auditores de la radio en Las Cosas por su Nombre. De aquí a noviembre, se lo doy firmado, de aquí a noviembre vamos a estar pagando 2.000 pesos el litro de 93. 2.000 pesos el litro de 93.
Ojo con eso, porque las alzas ya no van a ser tan solo de 12 pesos. Si esta semana se pudo amortiguar un poco más, pueden ser de 20 y más pesos. Sí. Ahora, yo no soy tan pesimista, yo creo que no vamos a llegar a los 2 lucas en este año, pero bueno, vamos a encontrarnos entonces al final del periodo para ver en realidad si eso ocurre. Bueno, si no, van a ser $2, por ejemplo, lo que vamos a pagar. Claro, algo así. Juan Luis, ¿este presente económico puede influir mucho en el plebiscito? Yo en realidad no tengo esa bolita de cristal como para saber cuál es la influencia, pero sí genera un elemento también importante dentro de la votación de nuestras familias. Bien lo mencionabas con el sueldo, con el salario mínimo hace poquito tiempo. De hecho, por ejemplo, si tú te das cuenta, en ese acuerdo, la gente tal vez lo olvidó, pero también se negoció que si nosotros superábamos el 7% de inflación, el próximo año, 2023, en enero, solamente va a haber un incremento de 10.000 pesos. En la remuneración mínima, o sea, va a subir a 410 con suerte. ¿Y ya superamos? Ya estamos en 7,1 en estos 6 meses, solamente en estos 6 meses, porque cuando tú analizas lo interanual, estamos en un 12,5. 12,5. Ese escenario de inestabilidad económica, cuando a ti te afecta en el ámbito del bolsillo y la familia va al supermercado o empieza a tener que tomar decisiones si me voy al trabajo en auto o no, o tengo que compartir el auto para ver cómo veo y aminoro el gasto de combustible, ya empieza a tener, por ejemplo, algunas consecuencias dentro del desarrollo gubernamental. Hay que verlo en Argentina. Claro, pero yo se lo preguntaba porque la opción apruebo es la opción que está siendo, entre comillas, apadrinada por el gobierno. Y cuando la población siente que hay problemas económicos en el país, en la próxima elección, que en este caso el plebiscito de salida, castiga a quien está gobernando. Eso es le pasó a Piñera también. Eso es histórico. Y también le pasó a la presidenta Bachelet con el poco incremento. Hay que ver que Bachelet en su momento creció solamente un 1,9. O sea, muy poquitito, y eso provocó claramente también de que en realidad se reeligiera, por ejemplo, Sebastián Piñera, ¿cierto? Entonces tú empiezas a ver de que en realidad, claro, las personas de cierta manera, quieras o no, castigan entonces esos escenarios políticos de incertidumbre o tal vez de malestar en un determinado momento. Si ganara la opción rechazo, ¿puede volver alguna cierta normalidad o tranquilidad en materia económica? A mí me da la impresión de que ambas alternativas, cualquiera de las dos se tocan, y yo respeto la opinión de Ricardo Lagos en un determinado momento, te va a generar un aspecto de no unión. Imagínate lo que yo te estoy tratando de decir. Yo creo que el escenario es tan complejo, Juan Ignacio, que si gana el apruebo o gana el rechazo, igual van a haber inconvenientes. Inconvenientes tal vez de desórdenes públicos, inconvenientes tal vez de algo. Porque lo que va a ocurrir es que está demasiado separada, ¿cierto? Sí. Está demasiado separada la decisión y el quehacer político. La sociedad está polarizada. El presidente Boric, Juan Luis, dijo hace 2 semanas que entregar un bono de invierno influía también en la inflación. Sin embargo, en las 2 últimas semanas ha ido de capa caída la credibilidad y la aceptación ciudadana hacia su gobierno e incluso se distancia aún más la opción rechazo del apruebo. Sin embargo, anuncia esta semana un bono de invierno de 120.000 pesos. ¿Ese bono de invierno también va a incrementar la inflación? Yo creo que cualquier variable que tú toques desde el punto de vista de la entrega nuevamente de recursos tiene un impacto en la inflación. Yo francamente creo que el impacto y esta entrega, porque bien te lo he mencionado, hay políticas económicas que yo estoy totalmente de acuerdo que se han implementado básicamente en este gobierno. Ha sido reacio en entregar dinero. Y aquí entregó básicamente esta instancia. Y hago un recuerdo que la gente tal vez no lo ha visto, pero hace un poco tiempo atrás el mismo ministro, Mario Marcel, para mí lo tiró, es como ir al casino, y tiró $5.000 millones, ¿cierto? Lo que entrega el gobierno ahora son solamente $1.000 millones. Claro. Los $5.000 millones no tuvieron ningún efecto, ni siquiera en el dólar, ¿cierto? Que era para paliar básicamente el dólar. Claro. Imagínate, con esos $5.000 millones que fueron como llevados al casino y perdidos, en realidad cuando tú empiezas a analizar lo que entregan, que son $1.200 millones, en realidad tú dices, chuta, es recién la quinta parte. Claro. O sea, no debería generar básicamente un impacto tampoco el sueldo mínimo, porque de repente la familia dice, oiga, pero el sueldo mínimo sigue subiendo, incrementa. No, hay que ver también ciertas situaciones y yo creo que básicamente tiene un impacto, pero yo creo que no te va a generar un tremendo problema dentro de los procesos de inflación por la expertise que tiene este caballero Mario Marcel, que te vuelvo a recordar que es un ministro que en realidad tiene un origen concertacionista, es el que trabajó en la Comisión Marcel, pues para cambiar el aspecto de Pero puede que el Partido Comunista también esté presionando fuertemente. Yo creo que sí, De hecho, causó esa sensación cuando el mismo ministro llegó y dijo, oiga, sabe que hay algunos ministros que no saben mucho de economía, refiriéndose a Camila Vallejo. Wow, ese es un impacto tremendo dentro de eso. Porque yo nunca lo había visto que un gobierno presionara al Banco Central.
Yo tampoco. De hecho, esa inyección de dinero de 5.000 millones de dólares no es una función del Ministerio de Hacienda, no. Es una función del Banco Central. Yo creo que ahí le tiraron la oreja a Mario Marcel, porque dijeron, oye, mira, lo que tú estás haciendo es perder dinero de nosotros. ¿no? Claro. Básicamente esos 5.000 millones de dólares, para los que están escuchando, son dinero que nosotros colocamos mensualmente a través de nuestros impuestos, y de repente es como que alguien, el tesorero de nuestro país, va al casino y lo juega, claro, y lo pierde. Sí. Así de sencillo. Ojalá que el presente mejore un poco y el futuro sea mucho mejor. Ojalá. Pero no lo sabemos. Muchas gracias, Juan Luis, por haber estado con nosotros acá en Barómetro. Un gusto también compartir contigo. Muchas gracias a ustedes que siempre están en la sintonía de Pingüino Televisión. Nos juntamos el próximo jueves, siempre aquí, conversando transversalmente con los protagonistas de la información. Chao, chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.